sí, ya puede grabar. ¿Ya le aparece la opción de grabar? A ver. Ah, sí, detener grabación. Pausar grabación. Ya está grabando. Perfecto, perfecto. Pues comenzamos. De un tema muy controversial, un tema llamado eh, ideología de género. En nuestros tiempos está bastante malentendido, más que nada con la identidad de género y con otros aspectos sociales, psicológicos, No hay problema. Que han llegado a ser un problema social. Y bueno, hoy tenemos de invitado, un invitado de honor, es el doctor Juan Bosco Abascal, es doctor en psicología, tiene estudios en teología, en filosofía, en historia, y pues nada, los dejo con él. Pues hazme las preguntas que quieras. ¿Cómo ha estado, doctor? Antes que nada, en esta pandemia. No, pues gracias a Dios, sin ningún problema de salud. Tengo un sistema inmunológico a prueba de bombas. Me alimento con comida que me mantiene un pH muy alto. Aguacate, ajo, limón, hago ejercicio, me mantengo ocupado. Tengo un gran amor con mi esposa, con mi familia y no tengo miedo. Así que prácticamente puedo presumir de que soy invulnerable. Qué bueno, Tomo y las precauciones racionales, ¿no? Sin incurrir en pánico ni en la multitud de exageraciones que, por desgracia, ahora todo mundo incurre, ¿no? es correcto, Iván. Bueno, desde luego que los protocolos tampoco son los más adecuados en nuestro país, pero qué bueno que esté bien. Un gusto por eso. Bueno, empezando con el tema, ¿cómo define usted, doctor, la ideología de género? Bueno, mira, la ideología de género, vamos a citar a una persona, pues, de nivel insuperable. Yo, digamos, es mi gran, pues, el líder que yo con más gusto sigo en el ámbito religioso, y me refiero justamente al Papa Ratzinger, mejor conocido como Benedicto XVI, ¿no? Correcto. Entonces, él dice que la ideología de género es la última rebelión de la criatura humana contra su creador, porque no solo pretende, digamos, prostituir o hacer mal uso o tergiversar el concepto de criatura humana, sino lo que está ocurriendo con la ideología de género es que pretende recrear a la persona humana en una forma tal que contradice punto por punto el diseño original de Dios Padre Creador. Ajá. Entonces, así tal cual con esas palabras lo dice. Es la última y la más vigente o posmoderna o actual rebelión de la criatura contra su creador, donde no solo le quiere enmendar la plana a su creador, sino hacer una criatura, deconstruir y volver a construir una especie que no existe y que además no puede existir. Eso es desde el punto de vista, digamos, de antropología filosófica, y es una definición insuperable de Joseph Ratzinger o Benedicto XVI. Bien, ¿qué te parece esta definición? Bastante adecuada, ¿no? Y aparte es un concepto que tiene totalmente contradicciones, no nada más contra la religión, sino tanto es una oposición a la ciencia misma, ¿no? Es una oposición no solo a la ciencia, es una oposición a no solo a la ciencia, a la criatura. ¿Sí? Es decir, es una oposición radical al diseño original de Dios Padre. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues la verdad es que
es radicalmente absurda y contradictoria contra cualquier ley natural. Es Correctamente, una herramienta, es un ariete de combate contra la naturaleza humana. correctamente. Doctor, este, los orígenes de la ideología de género base a la historia, ¿a partir de qué momento el ser humano toma esa, entre comillas, ese malentendido social de, de pensamiento, de un trastorno psicológico, de decir, claro, o sea, es que vaya, para no malentendernos, digo, no estoy en contra de que un ser, por ejemplo, homosexual, diga que él se considera mujer. Digo, eso está perfecto, está bien, pero consciente, siempre y cuando sea consciente y racional de que sigue siendo hombre biológicamente, ¿no? Científicamente. ¿Cuándo cree usted que fue ese momento donde tomaron auge el movimiento ideológico? Bueno, esto ya tiene muchos años. Podríamos decir que es a mediados del siglo XX, hace alrededor de 70, 60 años, en donde ya una persona de apellido Butler marcaba esta rebelión de la criatura contra su propia naturaleza, ¿no? Voy Estamos a hablando, leer unas palabras muy interesantes, incluso desde un punto de vista que no es el de la fe católica. Fíjate, voy a citar al gran rabino de Francia, de nombre Gilles Barheim, en un tratado cuidadosamente documentado y profundamente conmovedor. Este rabino ha demostrado que el atentado al que hoy estamos expuestos y del cual estamos hablando en esta charla ha mostrado que estamos expuestos a destruir la auténtica forma de familia, compuesta por papá, mamá e hijos. Y tiene una dimensión, este ataque, aún más profunda. Si hasta ahora, dice el rabino, habíamos visto como causa de la crisis de la familia un malentendido de la esencia de la libertad humana, ahora se ve claro que aquí está en juego la visión del ser mismo, de lo que significa realmente ser hombre. Claro, aquí no tiene caso usar el absurdo lenguaje foxiano de hombre y mujer, frijol y frijola, chiquillos y chiquillas, ¿no? Cuando me refiero a hombre, me refiero al género humano. Y continúa el rabino. Lo que hoy se presenta bajo el lema de gender o género como una nueva filosofía de la sexualidad, la cual, esta filosofía, el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza, que el hombre debe aceptar y llenar personalmente de sentido, de significado, sino un papel social. Para la ideología de género, el sexo no es algo asignado por la naturaleza en el momento de la concepción, sino es algo social, es un constructo social que además se decide autónomamente. Ajá. Mientras que antes era la biología la que marcaba el género, el sexo. La falacia profunda en esta teoría y de la revolución antropológica que subyace en este absurdo es evidente, según la cual, según este absurdo, el hombre niega tener una naturaleza preconstruida por su corporeidad, que se caracteriza como propia del ser humano y que es inmodificable. Creo que Benedicto XVI ya había habido protestas de papas anteriores, pero las principales denuncias contra la ideología de género no solamente vienen de la Iglesia Católica, sino también de los rabinos que llamamos rabinos o judíos bíblicos, que son personas de buena fe y con un alto nivel cultural y con una clara visión de la creación de lo que es la persona humana, ¿no? Continuando ahora con las palabras de Benedicto XVI, dice él, hay una ecología del hombre. También el hombre posee una naturaleza que él debe respetar, ajá, y que no puede manipular a su antojo. El hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí mismo.
Ojo, dice Ratzinger, el hombre no se crea a sí mismo, es espíritu y voluntad, pero también es naturaleza. Y su voluntad es justa cuando él respeta la naturaleza, cuando la escucha y cuando se acepta como lo que es y admite que no se ha creado a sí mismo, sino que ha recibido el ser. Así y solo de esa manera, dice Ratzinger, se realiza la verdadera libertad humana. El Papa Francisco también ataca la ideología de género. No solamente el rabino, no solamente el Papa Ratzinger, sino también, gracias a Dios, el Papa Francisco. ¿Qué comentario tendrías al respecto de lo que dice Ratzinger? No, bueno, creo que es bastante acertado, ¿no? Desde el concepto de que no puedes negar tu naturaleza, ¿no? Creo que las leyes principales o fundamentales del ser humano empiezan desde la naturaleza, ¿no? Entonces, tomando a base de que de la naturaleza del hombre o mujer, pues no podemos negar, ¿no? Así tengamos tal pensamiento ideológico, tal pensamiento filosófico, hay leyes fundamentales que no pueden negarse, ¿no? Como es la naturaleza del hombre y de la mujer. Entonces, Exacto. precisamente los enfoques que tiene la ideología de género son bastante interesantes y algo, pues hasta un punto peligrosos base a la estructura de la familia contemporánea, ¿no? Por ejemplo, uno de los enfoques es el matrimonio entre personas del mismo sexo, otro la adopción homoparental y el otro la identidad de género, ¿no? Cosa que, por ejemplo, no es que esté mal una familia de hombre-hombre y No, claro que está, perdóname que te contradiga rotundamente. Claro que está mal. Está mal porque hombre-hombre no forman una familia. Mujer-mujer no forman una familia, aunque adopten hijos. Forman un grupo humano. Ajá. Forman un convenio legal, si tú quieres, en las naciones donde está reconocida esta monstruosidad. Pero está intrínsecamente perversa la unión hombre-hombre. Eso quiero que a ti te quede muy claro y que te quede claro a todo tu auditorio. Aquí correcto. hago uso de la autoridad profesional que tengo en las 5 áreas que domino: psicología, filosofía, teología, historia y pedagogía, para decir, 2 hombres no forman una familia, 2 mujeres no forman una familia. Y voy a dar un ejemplo perfecto. 2 candados hacen una cerradura. Contéstame. Pues no, Pues no. A ver, trata de hacer una cerradura con 2 candados. ¿Haces sí, una cerradura con 2 llaves? sí, no, es imposible. Entonces, ¿qué necesitas? Para hacer una cerradura necesitas forzosamente un candado y una llave, aunque sea de Correctamente. combinación. Pues, ¿qué necesitas para hacer una familia? Como dicen los franceses sabiamente, los franceses católicos, que son, pues no muchos ya, no son mayoría, pero son muy vigorosos. Dicen, un papá et tal mamá pour chaque enfant. Un papá y una mamá para cada niño. Fuera de eso, todo es corrupción. Pero más que corrupción, es una pretendida modificación de la naturaleza verdadera del ser humano. Y más que nada porque también involucra no nada más problemas estructurales, sino también problemas tanto para el hijo que crían, por ejemplo, una pareja hombre-hombre o mujer-mujer, ¿no? Siento que Pues no lo crían, naturalmente lo adoptan y no lo crían, lo destruyen, es lo correcto. corrompen, Y, le destruyen la vida. y es precisamente todo un concepto bastante íntegro, porque no nada más es el problema que trae la formación de los padres, de hombre-hombre o mujer-mujer, sino que también la integración social es bastante difícil, ¿no? Como, o sea, la estructura social no está como prediseñada para este funcionamiento, ¿no?
A ver, no es que no esté prediseñada, es que está diseñada para no aceptar las leyes contra la naturaleza, que son leyes humanas y que son exactamente la repetición del pecado original. El pecado original de Eva es un pecado de rebelión contra la ley de Dios y ella inventa su propia ley. Te pongo un ejemplo para que todo el mundo, sobre todo los chavos, lo entiendan mejor. En la Ciudad de México gobierna una especie de arpía, que es la palabra elegante para bruja, de nombre Claudia Sheinbaum, que aparte de una enorme multitud de perversidades éticas, pertenece a los grupos que favorecen la ideología de género, que favorecen el aborto, el matrimonio mal llamado matrimonio gay u homosexual. Entonces, ¿quién es Sheinbaum? Sheinbaum no es otra vez Eva rediviva. Cuando Dios le dice a Eva y a Adán, no comeréis de ese fruto de la ciencia, perdón, del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál es el árbol de la ciencia del bien y del mal? Pues un lenguaje accesible y sencillo para todos es la ética. Y la ética es la ruta hacia Dios, porque la ética es una ciencia que estudia y determina la bondad o maldad de los actos humanos libres. Y no es algo que el hombre diseña. El hombre recibe la ética en su ADN, en su naturaleza. Pero como es un ser libre, la puede contradecir. Esa rebelión de Eva y de Adán contra la ley divina es lo que hoy vemos de modo profundamente vigente. Es la ideología de género. Y aquí me permito citar también, por si hubiera alguna duda, al Papa Francisco, el cual ha sido muy atacado por sus serias ambigüedades en algunos asuntos, al grado que algunos lo consideran papa ilegítimo o antipapa. Yo no, yo lo considero papa. Si bien con algunas de las cosas que él dice, que son errores a título personal, no coincido, pero no es un papa hereje ni es un antipapa. Veamos lo que dice Francisco sobre la ideología de género. Dice él, en continuidad con los mensajes de mis predecesores, o sea, de San Juan Pablo II, Pablo VI, Juan XXIII, etcétera, Ratzinger, el Papa Francisco dice, aprender a recibir el propio cuerpo, a cuidarlo como es y a respetar sus significados es esencial para una verdadera ecología y antropología sanas en el orden humano. También la valoración del propio cuerpo en femineidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente complementario. De este modo es posible aceptar gozosamente el don específico del otro o de la otra, obra de Dios creador, y enriquecerse recíprocamente. Por lo tanto, no es sana una actitud que pretende cancelar la diferencia sexual, porque ya no sabe confrontarse con ella. Papa Francisco, son sus palabras. Estas últimas palabras son cita textual del mensaje de la audiencia general del Papa del año 2000, perdón, del 15 de abril del primer año de su pontificado, en el cual también dijo, yo me pregunto si la así llamada teoría de la ideología de género no sea también expresión de una frustración y de una resignación orientada a cancelar la diferencia sexual porque ya no se sabe confrontarse ni manejarse con la misma. Sí, dice Francisco, corremos el riesgo de dar un paso hacia atrás. La remoción de la diferencia, en efecto, es el problema. La diferencia no es el problema. La diferencia es pretender remover la diferencia tan radical entre hombre y mujer. El ser humano, pues, está llamado a enfrentarse con la realidad, a superar las dificultades, a resolver los problemas que la existencia le plantea, a dar un paso al frente ante los riesgos, tomando su vida en peso. Huir de la realidad, negarla, pues, es autodestructivo y un retroceso inadmisible. Esto lo dijo el 21 de marzo
más o menos, también en abril del 2015. Bueno, pues ahí tienes. Y además añadió, es un gravísimo error de la mente humana creer en la teoría del gender, del género, porque crea una enorme confusión. Así, continúa diciendo, la familia se ve atacada, porque ¿qué se puede hacer con la secularización en acción? ¿Cómo proceder contra estas colonizaciones ideológicas? A esta cuestión de la colonización ideológica, expresión muy acertada y clarificadora, ya se había referido el Papa en su vuelo de regreso a su viaje a Sri Lanka y Filipinas en enero de ese mismo año. Así que por si alguna duda quedaba, Francisco es absolutamente enemigo de la ideología de género porque es contra natura. Correctamente, doctor, Otras correctamente. palabras un poco distintas a las de Ratzinger, pero como dice él, en la misma línea de mis predecesores. No hay una sola contradicción, sino una ratificación de la tesis de todos los papas anteriores que hablaron sobre el punto. Naturalmente, rabiosamente en contra, como yo también lo hago en este momento, con profunda indignación y con profundo dolor de ver cómo el hombre moderno, posmoderno, se atreve a intentar modificar lo que Dios hizo y como dijo el mismo Francisco, varón y mujer nos creó. No hay sexos intermedios, de ninguna manera. Y es que parece que estamos cayendo en una etapa de retroceso, ¿no? Como si volviéramos al 1500, al 1400. A ver, no, te corrijo otra vez, falso. En el año 1400 no había la menor posibilidad de que alguien se le imaginara casar a un hombre con un hombre. Bueno, voy de acuerdo, me refiero a la parte de pensarnos, de seguir el sistema geocéntrico, ¿no? Pensar que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Sí, pero eso no tiene nada que ver con la ideología de género. No, desde la parte de que estamos volviendo a una etapa, parece que estamos viviendo en una etapa de retroceso, porque la ideología de género básicamente plantea de que cada quien puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero eso no había ocurrido nunca antes en la historia. Correctamente, correctamente. Nunca. Entonces no es un retroceso. Es la última rebelión del hombre contra Dios. Nunca antes vista. Ojo con eso. Nunca en la historia, excepto en el pecado original, se había planeado, se había planteado y se había procurado desparramar e imbuir en toda la sociedad algo tan perverso como es la ideología de género. Por lo Correctamente. tanto, todos los gays, las lesbianas, todos los transexuales, todos los LGTBI, más los 800 letras que se junten de aquí a diciembre, están fuera de la naturaleza y contra la ley de Dios. Lo siento mucho, pero así es. No es, esto no me lleva a odiarlos, despreciarlos, ridiculizarlos ni nada por el estilo. Me lleva a exhortar a la gente que les llega a creer que no se dejen, como dice Francisco, que no se dejen colonizar por esta ideología, porque lo único que van a hacer es destruir su propia vida si se dejan colonizar por la ideología de género. Correctamente, doctor. Una pregunta base a la psicología. La ideología de género es un trastorno totalmente mental. Así es ¿Cómo pasa esto? exclusivamente un trastorno mental. No hay un gen homosexual. No hay tal cosa como una sexualidad intermedia entre hombre y mujer. Si, por ejemplo, una persona cualquiera comete un crimen, un delito, y deja su ADN en un vaso, en una cerradura, en la huella de una computadora, y llega a CSI, la policía cibernética y forense, o el equivalente a ella en cualquier país de la Tierra, y analiza el ADN, ¿qué va a encontrar? Va a decir, ay, es un transgénero, o es un homosexual, o es una lesbiana, o es un homosexual varón, o simplemente va a decir, es un varón, o es una mujer, basándose Correctamente. en el ADN que es inmodificable.
porque además cada célula del cuerpo tiene el mismo código genético, lo cual lo hace absoluta y perfectamente inmodificable. Correctamente, doctor. Algo que también rescato de los problemas de la ideología de género es precisamente eso, hacer creer a la persona que es lo que él quiere hacer, ¿no? Cosa que es totalmente falso, ¿no? En ese caso, pues yo puedo decir, yo soy una ballena azul, ¿no? Sí, Entonces, o sea, claro. no, O como hay muchos por ahí en la red, ¿no? Que hay un viejo por ahí de 60 años que dice que es una bebita de 5 y se viste correctamente, como doctor. tal y actúa como tal. O como esos machos, bestias, que se hacen pasar por mujeres y reclaman el uso del baño de mujeres para poder entrar a esos baños a violar mujeres Sí, es correcto. o chamacos, varones, lo que se Correcto. le ponga por delante según su perversión. Mira, te cuento una historia muy triste. Cuando yo empecé a estudiar psicología a los 18 años, todos estos trastornos mentales se llamaban disforia de género, se llamaba homosexualidad, se llamaba lesbianismo, se llamaba perversidad sexual y había una larga lista de perversidades. Después los directores de los centros psiquiátricos más importantes del mundo, como la Asociación de Psiquiatría Norteamericana, tomaron el mando siendo ellos LGTBI, con todas sus denominaciones múltiples, y eliminaron de los manuales de psiquiatría la larga lista de enfermedades que se desprenden de las perversidades sexuales. Pero es como si tú, al ser un astrónomo que no conoce todos los nombres o la existencia de las constelaciones, o siquiera yéndonos muy en corto, no conoce los nombres de los satélites que giran alrededor del Sol, de los planetas. Y como no los conoce, elimina a Plutón, elimina a Júpiter, porque nada más conoce a Venus y a Marte y a la Tierra. Eso niega la existencia de los satélites que él borró de la lista o siguen estando ahí en sus órbitas. Bueno, pues esto mismo, analógicamente, ocurre con las enfermedades sexuales de perversidad sexual que fueron eliminadas de la lista por la Asociación Americana de Psiquiatría y de otras muchas partes de la Tierra. Casi todas las naciones hicieron lo mismo. Pero esto elimina la realidad o simplemente la desconoce. Y ese es precisamente el siguiente punto a tocar, doctor. La ideología de género contra la ciencia misma. ¿Cuál es su Así es. opinión sobre este punto? Que vaya, lo que propone es una descolonización de la misma ciencia, ¿no? Ir en contra No, del no es una raciocinio. descolonización respecto de la ciencia, es arrancarle a la criatura humana el conocimiento y la aceptación de lo que dice la ciencia. Es una Correctamente. colonización con ideas y una deconstrucción de la ciencia en la mente humana. Esa es la realidad. Correctamente, doctor. Este, Otro punto de la ideología de género es la problemática, no nada más en cuanto a la parte familiar, estructura, sino a la temática social. Socialmente, ¿qué problemas nos genera la ideología de género, doctor? Bueno, mira, la ideología de género llevada a la realidad, las personas que la asumen como una forma de vida, para empezar, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que por supuesto es una organización a la que le creo muy poco, pero cuando menos en esta área ha sido honesta. Y los datos que nos da los científicos o doctores o centros de investigación que manejan este tipo de datos, nos dicen que los más grandes, numerosos y frecuentes suicidios,
manifestaciones patológicas de muy variadas clases, enfermedades de VIH, virus, del SIDA, depresiones, relaciones disfuncionales, relaciones de pareja que no duran. Por ejemplo, el dato que nos da la Organización Mundial de la Salud es que la cantidad promedio de un homosexual en parejas por año es de 52 parejas sexuales por año de modo ocasional. No es que tenga 52 novios, por así decirlo. Es que tiene 52 encuentros fortuitos sexuales, todos absolutamente insatisfactorios, fugaces, irrelevantes, pero profundamente apasionados y peligrosos, y que son la mejor forma de transmitir enfermedades de transmisión sexual. Entonces, desde el punto de vista médico, la ideología de género enferma profundamente a la sociedad que la admite, porque son todos los que pertenecen a LGTBI, más las letras restantes que ya la ONU reconoce 112, son carne de cañón, repito el concepto, en primer lugar para suicidio, para depresión, para psicosis, para relaciones fugaces, para no familias, para esquizofrenia, para drogadicción, para alcoholismo y para cualquier forma de vicio. Son, por su propia estructura volátil y contraria a la naturaleza, todos ellos son el grupo más vulnerable contra los mayores males de orden psicológico, psiquiátrico y biológico que la humanidad pueda sufrir. Por eso, mis condolencias para ellos. Y mi rechazo, no mi odio, porque el católico no odia, sí mi absoluto rechazo a los ideólogos de género que pretenden imponer a la humanidad esta rebelión contra Dios, el nombre del progreso y de la civilización. Y lo que es peor todavía, el nombre del amor. Correcto. Y en contra de la naturaleza y de En contra de la naturaleza, de la persona. ¿no? Y mira, hay un dicho que dice así: Dios perdona siempre al que se arrepiente. El ser humano a veces perdona, y hay alguien que jamás perdona: la naturaleza. Nunca la naturaleza va a hacer excepciones. Ay, mira, este pobre idiota no sabe que si se acuesta con este galán, se va a contagiar de SIDA. Como él no lo sabe, a ver, vamos a crear un mecanismo de anticuerpos o de sistema inmune para que él, que es ignorante de lo que le va a pasar, no le suceda. Pobrecito. La naturaleza no opera así. La naturaleza jamás perdona. Correctamente, doctor. Ya para finalizar, el último punto es ¿cuál sería la solución para vivir en una sociedad que funcione sin sacar de la sociedad a estas personas y tampoco, o sea, vivir en una sociedad empática y que funcione? Esto puede llegar a suceder base a la psicología, digo, y base a la sociedad. ¿Eso se puede lograr? Que no tengamos la imposición de la ideología de género. Bueno, mira, no lo sé. Mi visión del futuro es realista, y esto quiere decir que desde el punto de vista de lo que está predicho por San Juan en el Apocalipsis, la ideología de género seguirá ganando terreno. Desgraciadamente. Es de aquí al día del juicio final por la noche. No vamos a encontrar la manera de detenerla, de derrotarla, de excluirla de las sociedades actuales. Creer lo contrario es como creer en el ratón Miguelito o en Santa Claus. Porque fíjate, dice don Vicente Agustín Morro López, que es el vicepresidente del Foro Valenciano para la Familia, presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de España. Dice: no sigas a la mayoría para hacer el mal, ni te inclines en un proceso por la mayoría en contra de la justicia.
Aléjate de causas mentirosas. Cita el Éxodo, capítulo 23, versículos del 2 al 7. Y también cita él a otro filósofo español extraordinario que dice, todo lo que va contra la estructura inexorable de lo humano es un inmenso error que siempre se paga. Julián Marías, en la revista ABC del 18 de abril del 2002. Ya es vieja la pelea, ya tiene décadas. De esto que dice Julián Marías y de esto que dice don Vicente Agustín Morro, han pasado 18 años. En España particularmente, la ideología de género hoy es gobierno. Hoy en todas las escuelas de España, los padres de familia católicos están furiosos, son minoría ya, no más del 40%. Están buscando la manera de evitar que sus hijos de 5 años, varones, jueguen a ser niñas y que las niñas de la misma edad jueguen a ser niños para que escojan su sexo libremente. Y aquí en México, un personaje siniestro, una mujer de nombre, bueno, su nombre según su acta de nacimiento es Olga Sánchez Cordero, pero yo digo que esta señora debería llamarse Olgada Diabloches, no Sánchez, Diabloches Loba, no Cordero. Dice que implantar la ideología de género en todo México es un derecho natural, en nombre de la libertad y del amor. Y ahora en plena pandemia, con su cara de bruja, con su cara de demonia suelta, claro, tiene un juramento masónico. Anda por ahí haciendo todo lo posible para que todos los gobiernos y los municipios y las familias y las escuelas adopten la ideología de género en nombre de la libertad, de los derechos humanos y del amor. Mayor decadencia no pudo haber imaginado el mismo San Juan cuando escribió su Apocalipsis. Con eso te digo todo. Me parece perfecto y adecuadamente. Y bueno, para finalizar, recalco lo que usted menciona. Creo que va a tomar un gran peso la ideología de género. Bueno, empezó a tomar, como usted lo menciona, más auge con la filósofa Buckler, me ¿Sí? parece. Y bueno, ya... La filósofa tiene lo mismo que yo de físico nuclear, ¿eh? Nada. Es una autonombrada filósofa. Pero en realidad es un ariete de combate, es una infiltrada, es una mentirosa, es una manipuladora, pagada además por las fuerzas sionistas que pretenden llevar a la humanidad a su perdición. Porque no peleamos contra seres humanos, peleamos contra espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de nuestras almas. Correctamente, doctor. Pues le agradezco, fue un placer compartir esta temática con usted. Y pues lo esperamos en otra No, cuando quieras, conferencia. estoy a tus órdenes. Podemos hacer una cada 8 días si quieres. Le agradezco, doctor, y pues síganos en las redes sociales, en el canal del doctor. Mándame un WhatsApp, por favor, para que yo pueda seguirlo en las redes, porque no sé a dónde entrar para seguirlos. ¿Ok? Perfecto, Bien, pues doctor. me Pues despido, que estés muy bien y nos vemos pronto en otra charla para seguir ilustrando a los jóvenes. Muchas gracias, doctor, y buenas noches. Gracias, bye.